A hablar sobre pues el tema que está generando la mayor parte de comentarios en el ámbito político. Me refiero desde luego a la divulgación de un supuesto documento hecha por una organización que se llamaría BOA, Bloque Opositor Amplio, cuya pretensión, dijo ayer el vocero de la presidencia, es ganar las elecciones, ganar la mayoría en las elecciones de la Cámara de Diputados del año que entra y llegar al 2022 con la revocación del mandato en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí vienen mencionados una serie de personas que simpatizarían con estas ideas y uno de ellos es Jorge Castañeda, ex canciller de la República, analista político, a quien tengo en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Pues, ¿qué te parece todo esto, Jorge? Bueno, lo primero es que a mí me da mucha risa, me divierte, se me hacen una buena puntada lo de la BOA, los memes y los comentarios en las redes son muy divertidos, me han gustado mucho y creo que la primera reacción que las personas o las instituciones mencionadas en este documento deben hacer es burlarse de todo esto. Es un chiste, es una cosa pues para reírse, para divertirse, para no tomarlo en serio. Yo creo que no hay necesidad de tanta solemnidad como la que he visto de algunos amigos y colegas. Oye, pero ¿qué hace un chiste? La siguiente pregunta es: ¿qué hace un chiste en una mañanera, no? Bueno, eso es otra cosa, pero pues digo, hay buenos chistes y malos chistes en las mañaneras, la mayoría de los chistes son malos. Este me parece bueno, me parece divertido, creo que se le puede sacar mucho jugo, se le ha sacado mucho jugo. Hay un video buenísimo donde está el propio presidente cantando la BOA, bailando la BOA, está muy bien hecho, está muy divertido. O sea, yo creo que lo primero es no tomarlo en serio. Bueno, segundo, a mí me parece que obviamente es un documento fabricado por el gobierno a partir de ideas, tesis, propuestas bastante simples que en efecto circulan, porque todo esto de que cómo se le puede ganar en el 21 a Morena y quitarle mayoría a Morena, pues en efecto mucha gente está platicando de eso. Para empezar, los partidos de oposición que a eso se dedican. Su chamba consiste en elegir a más diputados, más gobernadores y si pueden quitarle la mayoría morena en la Cámara de Diputados. Esa es su chamba, para eso les pagan, por así decirlo. Entonces no tiene nada de raro que busquen eso. Lo mismo con otras instituciones o agrupaciones o personas que pueden o no estar de acuerdo con esto. A mí todas esas ideas que están plasmadas en ese documento, Pascal, me gustan, estoy básicamente de acuerdo con la mayor parte de esas propuestas o ideas. No he participado en la redacción de ese documento, pero he participado en muchísimas conversaciones a lo largo de los últimos 3 o 4 meses, sobre todo cuando no hay otra cosa que hacer, donde se discuten estas ideas, unos a favor, otros en contra, otros con discusiones de matices, que si primero las candidaturas a gobernador y luego las de diputados, no, primero las de diputados y que de ahí salga la de gobernador, etcétera, no, que si la revocación de mandato del 22, aceptar la propuesta del López Obrador de pasarla al 21, no, mejor en el 22, en fin, son discusiones que se me hacen bastante naturales, no estoy seguro que haya que pasarse el tiempo deslindándose de todo esto. No existe ese grupo, que yo sepa, a lo mejor sí existe la BOA, pero ahora sí que yo no la he visto, ¿no? O sea, como ya pues, y no es albur, pero sí me parece, me consta que hay gente discutiendo, platicando estas cosas. Bueno, sí, digamos, yo creo que subrayar de entrada que ninguna de esas dos cosas, tratar de ganar la mayoría en el 21 o utilizar la revocación del mandato que fue impulsada por el propio presidente, pues ninguna de estas dos cosas son ilegales, ¿no? Exacto, son absolutamente normales. Sí. Lo raro sería lo contrario, que un partido de oposición o alguna parte de la comentocracia que claramente está en desacuerdo con López Obrador, Sí. por las razones que sea, dijera, no, pues la verdad, yo prefiero que gane Morena,
que el PAN dijera eso, que Movimiento Ciudadano dijera eso, bueno, pues sería un poco ridículo, pues entonces renuncien, como decía Alejandro Martí hace unos años, si no pueden, renuncien, si no pueden ganarle o no pueden intentar ganarle, pues renuncien. Entonces, no es ilegal y sería ilógico lo contrario. ¿Qué quiso hacer el gobierno con la difusión de esto? Pues mira, ¿Para quién fue el mensaje? Yo creo que tiene un doble mensaje, un doble propósito más bien, Pascal. En primer lugar, sí creo que es un elemento distractor, es para que se hable de otra cosa, para que en lugar de que estemos hablando tú y yo de los nuevos pronósticos de una caída económica mayor de la que se había dicho, de más confusión como todos los días con las cifras de muertos, de contagios, etcétera, de un peor manejo de la pandemia, de una serie de dificultades, complicaciones en la relación con Estados Unidos, etcétera, 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 en lugar de que hablemos de todos estos temas que sí son importantes, estamos hablando de la BOA, tú y yo, y seguramente muchos otros colegas tuyos y míos también. Bueno, yo creo que hay ese elemento. Y un segundo elemento, sin duda, es meterle cierto ruido, cierto miedo a algunas de las instituciones o de las personas que estaban de una manera u otra, más bien indirecta, pero en algunos casos, como los partidos de manera directa, estaban en esto. Porque, digo, estas discusiones, incluso estas negociaciones, sí existen, sí se están dando. Los partidos están viendo cómo le hacen, por ejemplo, en una, digamos, 10 de las 15 gubernaturas, 10 que podrían considerarse competitivas, cómo hacerle para que haya un candidato o una candidata. Jorge, le agradezco mucho a Jorge Castañeda que nos haya esperado en la línea telefónica. Jorge, entonces, hablábamos del propósito. Tú nos dices, estas reuniones para discutir estos temas existen, no la BOA como tal, no este documento como tal, pero sí hay esas conversaciones. Y me decías, quizá parte del propósito de divulgarlo de esta manera es pues meterle un calambre a quienes han estado participando en estas reuniones o tengan intención de hacerlo. O tengan intención o lo hayan hecho o lo hayan hecho a medias, en fin, es un hecho que hay mucha gente, como es lógico, y se acercan las elecciones del 21, pues que se busque, los que no están de acuerdo con el gobierno, quienes consideramos que es un gobierno que le está haciendo un gran daño al país, pues que se busque la manera de acotar su poder, y la principal manera en el 21, pues efectivamente es arrebatarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Y la siguiente manera, más eficaz en mucho sentido, es utilizar, como tú decías, la reforma que el propio López Obrador impulsó de la revocación de mandato en el 22, en marzo del 22, para, en efecto, legalmente, electoralmente, constitucionalmente, sacarlo de la presidencia a través de un mecanismo que él inventó, que él estableció, con el que mucha gente no estaba de acuerdo, pero que por distintas razones finalmente aceptaron. ¿Tú crees que podría haber cierto arrepentimiento ante las circunstancias que ha generado el coronavirus y demás, haber impulsado este mecanismo que digamos, en el 21 a lo mejor la atomización impedirá, no lo sé, y me gustaría preguntártelo, impedirá que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados, pero en el 22, con la revocación del mandato, ahí no hay atomización, ahí hay a favor o en contra. ¿Tú crees que están arrepentidos de haber presentado este vehículo? Mira, no, obviamente no lo sé. Yo me imagino que los estrategas electorales de Morena, no sé qué tanto caso les haga López Obrador, pero deben existir, no pensaban en el COVID ni en la depresión, ya no recesión económica que está viviendo el país en el 20 y seguramente buena parte del 21. Es muy distinto ir a una revocación de mandato en el 22, en marzo del 22, después de 2 años y medio, digamos 19, 20, 3 años casi, de un crecimiento mediocre, pero crecimiento al fin,
que ir a una revocación de mandato después de 2 años de una profundísima contracción económica. Luego, yo creo que algunos de ellos saben, porque conocen la historia, no sé si López Obrador, pues que a muchos presidentes autoritarios o dictadores, como se les quiera llamar, o presidentes demócratas, pero un poquito ególatras, pues sí les ha pasado lo que a López Obrador, lo que le puede pasar, a saber que se equivocaron en el cálculo. El general de Gaulle se equivocó en 1969 y perdió. Juan Manuel Santos, un presidente democrático y muy inteligente, muy capaz, perdió el referéndum sobre los acuerdos de paz en Colombia hace 3 o 4 años. Sí. Pinochet, un dictador, perdió el sí, el no, el referéndum de 1988. Podríamos buscar muchos otros ejemplos. Es decir, algunos establecen este mecanismo y les sirve, les funciona, ganan, pero muchos se han equivocado. Es por definición, tú no sabes hasta que llegas, contaba, ya que Aguilar Camino ha estado comentando también, contaba Felipe González en una comida el año pasado, hasta muy poco tiempo, un par de semanas antes del referéndum sobre la OTAN en España, esto creo que fue en 85, si no me equivoco, lo tenía perdido. Las encuestas, todo le estaba perdido la permanencia en la OTAN, el sí, pues. Sí. Y lo voltearon en las últimas 2 semanas. Es algo muy imprevisible una revocación de mandato, que es el equivalente de un plebiscito para una persona o un referéndum sobre un tema. Entonces, yo creo que es perfectamente posible que pierda López Obrador o Morena en el 21, si lo que dice el documento de la BOA se cumple, a saber que de una manera o de otra, tácita o explícita, formal o informal, como se le quiera decir, haya el mayor número posible de candidaturas únicas en los 300 distritos electorales del país. Es perfectamente posible. Va a llegar Morena a esa elección con una trayectoria, con un bagaje pues muy negativo, o sea, ahí están los datos, no van a cambiar de aquí entonces. Estamos a 1 año de la elección y sabemos todos que el desempeño económico del país va a ser terrible. No, en esas condiciones no es muy fácil ganar una elección. Jorge, me queda un minuto, pero quiero preguntarte, cualquiera que haya sido el propósito de divulgar esto el día de ayer, ¿sientes que le funcionó al gobierno o le salió el tiro por la culata? Yo creo que por el choteo les salió un poquito el tiro por la culata, porque pues de todos modos a nadie le gusta que se burlen sistemáticamente de ellos, y eso es lo que está pasando con la BOA. En segundo lugar, creo que las amenazas como tales no necesariamente van a funcionar, pero en cuanto a distraer la atención, pues quizás sí un poquito, porque insisto, aunque siempre es un gusto platicar contigo, Pascal, de cualquier tema, pues quizás sí haya temas más importantes para que platiquemos tú y yo que la BOA, pero en fin. Pues, bueno, pero entonces tú dices que vas a aprender a bailar con motivo de esto. Pues eso se me hace difícil, voy a tratar. Bueno, Jorge, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias, Pascal, un abrazo. Que estés muy bien. Jorge Castañeda, ex canciller de la República y analista político. Y ya